comenzar la clase. Ya, hoy día vamos a hablar de textos especializados. Esta vez vamos a hacer una tarea en torno a un artículo científico. Y vamos a dejar postergada la tarea que tenían que hacer sobre la producción de un texto tipo artículo científico en torno, ¿cierto?, a las preguntas. Lo vamos a ver más adelante. No hay derrama, no quiero que se espante. La tarea de hoy día consiste básicamente en leer un artículo científico y responder unas preguntas, ¿ya? Así que es sencillo. No la vamos a hacer aquí en la clase. Solamente la vamos a lanzar porque no lo vamos a alcanzar a leer el texto. De hecho, no creo que alcancemos a leer el texto completo. Pero sí les voy a dar unas luces para que ustedes puedan ir respondiendo a las preguntas que aparecen, ¿cierto?, en el formulario que está ya junto y a punto de ser lanzado, ¿cierto?, a las 3 de la tarde, creo que se lanza. Clase 27, martes 26 de octubre. ¿Y por qué un corazón en una hoja? Es un misterio que después se lo voy a contar. Ok, tiene que ver con el 26 de octubre. Ya, ok, como estamos trabajando en modo virtual, tengo que hacer los alcances que tienen que ver esencialmente con la clase de hoy. El propósito de la clase es que podamos comprender, conocer y comprender los principales aspectos de un artículo científico como género discursivo que permite principalmente la divulgación del conocimiento de una determinada área de especialización. Tienen que entender que cuando nosotros hablamos de artículos científicos, estamos hablando de ciencia. Y para que esa ciencia llegue a nosotros, o sea, para que nosotros nos instruyamos de los avances científicos, los descubrimientos científicos, etcétera, 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 eh, lo hacemos, ¿cierto?, a través de medios especializados, pero resulta que nosotros no somos especialistas. Entonces tenemos que inmiscuirnos en el lenguaje, en el uso lingüístico, ¿cierto?, que hacen los científicos del lenguaje, obviamente, tal, para poder entender de qué va, ¿cierto?, su trabajo y entender, digamos, la arquitectura, entender, ¿cierto?, el impacto que pueden generar en nosotros como lectores, tanto como las características que tienen los textos propiamente tal. Entonces, la actividad que se propone a partir de la clase de hoy día es que ustedes puedan analizar un artículo científico de un tema bastante simpático, ¿sí? No es nada del otro mundo, no es nada así como muy cabezón, ni astronomía, ni astrofísica, ni qué sé yo, ni física cuántica, nada de eso. Es un aspecto un poco vinculado con la cotidianidad incluso, que podría incluso estar ahí usted en el objeto de estudio. Analizar entonces un artículo científico con el fin de poder replicar la producción de uno de manera inédita, que esa sería la tarea final. Entonces nos quedarían, si lo ponemos así en el papel, dos tareas. La tarea, ¿cierto?, que tiene que ver esencialmente con la clase de hoy día, que es lectura comprensiva, textos especializados, ¿cierto? Y luego producción de un texto especializado, que sería el, el breve artículo científico, ¿cierto?, que ustedes van a hacer, o informe de investigación pseudocientífica que van a hacer en torno a un punto, a una pregunta bien particular, breve, ojo. El objetivo que se activa en este caso entonces tiene que ver con la producción, porque evidentemente que nosotros estamos trabajando para la producción de un texto que sería la tarea final, ¿vale? Nos cerramos. Entonces, un breve flashback. Nosotros estábamos hablando en la clase anterior acerca de las citas textuales. Y decíamos que este tipo de textos son relevantes o tienen una relevancia principalmente porque nos sirven para poder referir a un autor que nosotros estamos considerando para la investigación o el trabajo que estamos haciendo particularmente. Lo referimos preferentemente porque de alguna manera lo que él ha hecho, su investigación, su trabajo, ¿cierto?, se vincula con el nuestro y es un aporte, es una continuación, es un reconocimiento también, digamos, al esfuerzo y al trabajo intelectual que ha tenido esa persona, básicamente. Entonces, eso le da validez a mi propio trabajo, a mi propia producción científica y también le da peso, pues, a los argumentos que uno pueda esgrimir en torno, ¿cierto?, a la investigación que esté haciendo. ¿Qué son las citas textuales? Entonces, son esos textos que van entre comillas y que se utilizan cuando las afirmaciones que queremos traer a colación, o sea, traer como a nuestro texto, son de una importancia que ameriten su transcripción literal. Por ejemplo, cuando tomamos la idea de fundamentos
de fundamento, o si las deseamos criticar, también, por ejemplo, si queremos hacer una contraargumentación, también podemos citar. Cuando se trata de conceptos o definiciones, cuando queremos aclarar un texto, cuando se trata de afirmaciones que sintetizan una idea central de un autor citado a propósito de la relación que pueda tener una investigación científica, porque ustedes tienen que entender que todo el trabajo científico, particularmente, es un trabajo que no es inédito, o sea, del todo, sino que se sustenta en investigaciones previas. O sea, por ejemplo, para hablar del agua, tenemos que hablar a quienes descubrieron las moléculas de agua, por ejemplo, mencionarlos de alguna manera, porque implica que al hablar del agua científicamente, tengamos que reconocer las características que tiene. Entonces, eh, y principalmente, y aquí por eso el fantasma, a propósito que estamos medio de Halloween, principalmente para evitar que seamos acusados de plagio, o sea, evitar el fantasma del plagio, que es penado, penado, digamos, porque es un dolo, es un crimen, es un robo que uno puede hacer si no hace, no respeta, digamos, la cita textual, si no hace eso, ese trabajo, sobre todo de reconocimiento. Entonces, ahí para evitar caer en Canadá, o se dice, no estoy grabando, o sí, sí estoy grabando, ya, perdón, mi cabeza funciona mal. Para evitar entonces el fantasma del plagio hay que hacer citas textuales. ¿Ya? Entonces, preguntas que tenían que ver esencialmente con la clase anterior es a propósito de lo que es una referencia bibliográfica, ya lo sabemos, ¿cierto? Es una referencia que nos sirve para poder establecer una conexión con autores anteriores a mí, que de alguna manera, a mi producción propiamente tal, y que sirven de alguna manera como antecedente, un antecedente que le da peso, le da consistencia, le da un respaldo fuerte a mi trabajo, particularmente, y un reconocimiento al trabajo del otro, también, importante para evitar el fantasma de plagio. El estilo más utilizado para citar, bueno, están entre todas las formas que estandarizadas de cita, la que más se usa es la forma APA. Nosotros decíamos que era del American Psychological Association, ¿ya? Que es gringa, pero que se ha internacionalizado porque es bastante estándar la forma y como lo esencial, pues, reconocer al autor, todos los detalles con respecto a la persona que se supone que uno está referenciando. La función de la referencia bibliográfica en un texto especializado es darle principalmente un soporte técnico, un soporte, más que un soporte técnico, es como les decía recién, es como darle un respaldo a lo que uno está argumentando de manera científica. Es tan importante como como un mismo experimento que uno puede hacer. O sea, es importante sostener un planteamiento desde el punto de vista científico, basándose también en la evidencia científica que existe, por supuesto. No estamos descubriendo la pólvora, ¿ya? ¿Qué otras funciones atribuye a una referencia bibliográfica como lector de textos especializados? Bueno, si nosotros lo vemos desde la perspectiva del lector, si nosotros leemos un texto especializado, ¿cierto? Como un artículo científico, y al final de ese artículo científico vemos una bibliografía cotota, o sea, referencias bibliográficas, a eso me refiero, podemos decir que efectivamente el autor ha hecho un buen trabajo, que se ha sustentado, ¿cierto?, bien para poder hacer esas referencias de las que dice haberse referido. O sea, no lo ponemos en duda, por supuesto. Y si fuese así, y si lo pusiéramos en duda, esas referencias bibliográficas nos servirían para poder establecer criterios de análisis a propósito de lo que está planteando. O sea, tiene un doble propósito. Aquí hay que recordar que las referencias bibliográficas pueden ser de tres tipos, ¿cierto? Puede ser una referencia tal cual, datos que nos permiten identificar una fuente y la que hacen localizable a través del texto, ¿cierto? Señalando el autor, el año, la editorial, etcétera, y preferentemente. La bibliografía, que es lo que va al final del texto, después del cuerpo del texto, y es una lista alfabética. Puede ser alfabética o puede ser por aparición, ¿cierto? Porque uno va haciendo la referencia bibliográfica como notas, uno, dos, tres, como sale, ¿cierto? En Wikipedia, por ejemplo. Y al final ir poniendo los mismos números y haciendo las referencias que uno ha hecho en el texto en el orden en el que van apareciendo. Puede ser
de esa forma o de la manera alfabética también, no hay problema. La idea es hacer la lista de las fuentes a que uno ha consultado para hacer el escrito, para elaborar el texto. Y lo otro es directamente hacer citas. Y hay justamente dos tipos de citas. La directa, que va entre comillas, que son las mismas palabras que utilizó el autor al que uno está haciendo referencia, textual, ¿cierto? Copiado tal cual. Por eso las comillas y la referencia al autor que uno está citando, o una paráfrasis o breve síntesis, ¿cierto? De lo que se dice o ha dicho el autor, preferentemente que uno está citando, y luego, luego el nombre del autor que ha dicho eso, ¿ya? El objetivo de todo esto es evitar el plagio, el fantasma del plagio, que es un crimen, ojo con eso, no es una falta así como, una falta, no, es un crimen, está penado incluso con cárcel, así que ojo con eso. En el peor de los casos, por supuesto, pues si uno falsea un documento como muy importante, puede, claro, terminar en la cárcel, por supuesto. Pero si uno falsea una tarea para una actividad en una clase, en un colegio, lo más probable es cierto que le citen al apoderado y castigo, obviamente, proporcional a la falta. No es que siempre que hagan ustedes un plagio, ¿cierto? Se vayan a ir a la cárcel. ¿Entiendes? Ya. Pero es un crimen de por sí, ¿ya? Bueno, cambiando de tema radicalmente, porque acuérdense que tenemos que hablar de un artículo científico. Entonces, pregunta para pues, introducir este artículo científico de que vamos a hacer esta tarea. Pregunta como, ¿influye la televisión y los videojuegos en el aprendizaje y la conducta de los niños y jóvenes? Se puede apreciar, ¿cierto? A partir de la pregunta, más o menos cuál podría ser el tema del que va a hablar este artículo científico. Y podemos incluso dilucidar de alguna manera el área científica que se va a encargar de responder esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que podría ser cuál podría ser el tema y qué científico, área científica, ¿cierto? Le tocaría analizar este tema en particular. Ahí espero que activen su micrófono o que respondan en el chat. Chiquilines. ¿Qué dicen? ¿Los escucho o los leo? ¿Cuál podría ser el tema y qué área científica o qué científico particularmente, ¿cierto? Se encargaría se puede encargar de responder esta pregunta. Puedo estar toda la clase esperándole a responder. No hay drama. Tenemos 20 minutos más todavía. ¿No? ¿Se rinden? ¿No saben? ¿Quién puede responder la pregunta? ¿Cuál es el tema? Dice, ¿influye la televisión y los videojuegos en el aprendizaje y conducta de los niños y jóvenes? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, ya, supongamos que alguien está pensando en una respuesta y esa respuesta puede ser y respuesta relacionada justamente con la influencia de la televisión y los videojuegos en el aprendizaje y la conducta de los niños y jóvenes. Ahí está el tema, pues, ese es el tema, de eso estamos hablando. ¿Cómo influye la televisión y los videojuegos principalmente en los niños y jóvenes, en su aprendizaje, en su conducta, las modifica, ¿no? Y es un área, de este tema pertenece, digamos, a la psicología. Supone que ahí, o a la psicología, a la neuropsicología, a la neurobiología, ¿cierto? Etcétera, 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 etcétera. O sea, hay varias áreas principalmente que están enfocadas a tratar de entender cómo estamos hablando de conducta, psicología, pero como dice aprendizaje, también puede ser la neurociencia, por supuesto. O sea, harto paño que cortar ahí como tema. Pueden confluir en los dos aspectos científicos. Bueno, esto para poder volver al texto, después tengo que aclarar qué es un texto científico.
Dice, un texto científico es una producción escrita que aborda teorías, conceptos o cualquier otro tema con base en conocimiento científico, que es un conocimiento, ¿cierto?, probado, ¿ya?, de alguna manera, testeado, pragmático, ¿ya? A través de un lenguaje técnico especializado. O sea, obviamente porque el científico demuestra su área de conocimiento a través de un lenguaje que le es propio a él, ¿ya? Términos técnicos, a eso me refiero, palabras, conceptos que maneja esa área especializada. Como el mecánico, por ejemplo, te puede hablar de bujías, de alternador, de carburador, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Cachai? Ese es el lenguaje técnico que le pertenece a la profesión mecánica, al mecánico, al ingeniero mecánico, que sea, es de lo que estoy hablando. Entonces, claro, distintas áreas científicas, el mecánico, la ingeniería mecánica, el minero, el ingeniero en minería, ¿cierto? El doctor, el profesor, el historiador, el psicólogo, el neuropsicólogo, ¿cierto? No sé, el neurólogo, todas las especialidades científicas tienen un lenguaje que les es propio porque hablan de cosas que están relacionadas con su trabajo, con conceptos que están relacionados con su área de conocimiento en particular. Eso es el lenguaje técnico especializado. Un lenguaje también que es muy formal, que es muy culto, por supuesto. Estos textos surgen como resultado de una investigación, claramente. En ellos se presenta de manera ordenada y sistemática, porque hay un método, el desarrollo del proceso de una investigación, los paso a paso, ¿cierto? Sus datos, las pruebas, que a nosotros nos dan la tranquilidad de que lo que se está diciendo, ¿cierto?, tiene un asidero concreto, resultados y conclusiones, lo cual entregará a los resultados obtenidos validez y confiabilidad. O sea, lo que nos están diciendo, si nos dicen, por ejemplo, a volver al ejemplo burdo, que el cigarrillo hace mal para la salud, tengo que hacer una investigación metodológicamente hablando, científica, rigurosa, por supuesto, y presentar esos resultados a través de los datos, las pruebas, los resultados propios, las conclusiones a las que he llegado sobre esa investigación que he hecho. Y eso le da validez y confianza, ¿cierto?, a lo que uno está diciendo, obviamente. ¿Ya? Por eso con los textos científicos es más fácil estar de acuerdo. Sí, eso es importante, hay que manejar los recursos lingüísticos que lo caracterizan. Y aquí, a propósito de metodología, encontré esta infografía que grafica un poco las estrategias, ¿cierto? Dice ahí, estructura, perdón, la estructura del artículo científico. El artículo científico, como texto, tiene una estructura que es súper reconocible y que se compone a su vez de un paso a paso, que es una metodología. Primero se pone el título debe ser corto, preciso, conciso. Se recomienda que sea escrito después de la redactar el núcleo del paper, que sería el artículo científico propiamente tal, que se le llama paper también, ojo con eso. En el lenguaje científico, los papers son los artículos científicos, ¿ya? Los títulos pueden ser informativos o indicativos. El resumen, debe permitir al lector, el paso 2, identificar el contenido básico del texto. Se debe componer de 250 palabras aprox, y debe redactarse en pasado, a excepción del último párrafo o frase concluyente. ¿Por qué en pasado? Porque se ha probado. No se está probando ni se probará. No es una probabilidad, es algo concreto, por eso es pasado. ¿Ya? Ese es el resumen. En el paso 3, materiales y métodos, en este apartado, adentro del texto del artículo científico, se responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho el estudio? La metodología que apliqué, el paso a paso, ¿cierto?, de mi propia investigación. En el paso 4, los resultados y la discusión. Se presentan las tablas, las figuras que se expresen, ¿cierto?, de forma clara los resultados del estudio. O sea, se grafica lo que uno ya explicó en esa sección más compleja, ¿cierto?, de elaborar y de organizar, porque evidentemente tiene que ir respondiendo a la metodología que uno ha empleado, a la forma en la que se ha expuesto, ¿cierto?, la información en particular. Luego habría que agregar un paso 5,
sería las citas bibliográficas, porque hay que mencionarlas, por supuesto, también dentro de mi artículo científico. Eso es, ¿ya? O sea, todos los textos científicos tienen esa estructuración. Y aquí el artículo que les quería presentar. O sea, en rigor, solamente vamos a leer las primeras dos partes, ¿cierto? Que serían estas dos, las primeras dos partes. La primera parte del texto, hasta el primer subtítulo, y les dejo en Classroom, ¿cierto? El resto del texto para que lo lean completo y podamos responder luego, ¿cierto? A partir de esas preguntas, de este texto, las preguntas que aparecen ahí. Pero con esto ya deberíamos tener una idea de qué se trata. Valeria Rojas, ¿cierto? Influencia de la televisión y videojuegos en el aprendizaje y conducta infanto-juvenil. Si se dan cuenta, el título nos está indicando de qué va, ¿cierto? El texto. ¿A qué va? Ella, Valeria Rojas, para que ustedes puedan decir quién es Valeria Rojas. Ella es pediatra, neuróloga infantil, presidenta del Comité de Medios y Salud Infanto-Juvenil de la Sociedad Chilena de Pediatría. Presidenta del Comité de Medios, o sea, es alguien que sabe y sabe harto. Pediatra, porque tiene que ver con los niños, es su área de trabajo, ¿cierto? Como doctora. Neuróloga, porque de eso habla, ¿cierto? Ese es el área específica del que abarca, ¿cierto? Este tema, o sea, de lo que se nutre el tema, ¿cierto? Principalmente aspectos neurológicos, etcétera. O sea, cuando hablamos de conducta, yo podía presagiar, podría decir que, pues mejor está hablando de psicología, porque también la conducta, también los psicólogos, puede ser, ¿no? Por supuesto. Los aprendizajes que puede ser el profe, también, por un área de conocimiento desde el punto de vista científico, el pedagogo como investigador, se da, ¿cierto? Bueno, palabras claves del texto: aprendizaje, trastornos, estamos hablando de problemas, inmediatamente, ¿cierto? Aquí nos está anticipando de que la influencia de la televisión y videojuegos en el aprendizaje genera trastornos, está dándonos, ¿cierto? Una idea de lo que se podría tratar. Televisión, TV, videojuegos y desarrollo. Estamos hablando de crecimiento, no desarrollo del texto, sino desarrollo del crecimiento humano. Introducción, dice. En las últimas décadas, junto con el explosivo desarrollo tecnológico, especialmente de las llamadas tecnologías de la información y comunicación, o TICs, que incluyen televisión, TV, radio, música, videojuegos, telefonía, internet, etc., se ha comprobado también la gran influencia de estas tecnologías a través de su omnipresencia en los hogares, escuelas, instituciones, otras, etc. Tienen sobre la salud infanto-juvenil. O sea, hay una influencia, existe una influencia, ¿ya? Porque están en todo ámbito, ¿cierto?, del quehacer humano. Por eso son omnipresentes, están presentes en todas partes. Nuevas investigaciones han dado cuenta de dicha influencia, particularmente en aspectos como la conducta violenta, consumo de alcohol y de drogas, conductas sexuales de riesgo, trastornos alimentarios, nutritivos y otros. Muchas de estas investigaciones han comenzado a dar luces sobre las bases neurológicas y neuropsicológicas de este fenómeno, y de las autoridades de salud de muchos países desarrollados han implementado políticas y medidas regulatorias y de educación para los niños y sus familias. ¿Ya? O sea, aquí eh, están reconociendo primero que todo que hay investigaciones previas, el conocimiento científico no es un conocimiento en el vacío, ¿cierto? Se sustenta de un conocimiento previo y va mejorándolo, actualizándolo, podríamos decir. Y obviamente abarca un área de investigación mayor al que podríamos decir lo neurológico. Da luz, es cierto, de que eso, de que estos problemas, estos trastornos, eh, pueden implicar, cierto, no solamente la salud psicológica, sino también incluso
la salud alimentaria, la conducta sexual, etcétera. O sea, incluso la interpersonal, la conducta de violencia. ¿Ya? ¿Ok? En Chile, dice, sigue la introducción, este problema de salud pública no está suficientemente asumido y no se le ha dado aún la atención que merece. Era que no. Así tenemos el problema del Sename, ¿cierto? De lo que es el Sename como institución, van a preocuparse de esto. Claro, no hay que tener una expectativa muy alta con respecto a lo que está haciéndose en nuestro país. El objetivo, perdón, de esta revisión es explorar las evidencias actuales de los efectos de la televisión y los videojuegos en el consumo, aprendizaje y conducta de los niños y jóvenes, y entregar recomendaciones a los pediatras y profesionales de la salud que trabajen con niños para orientar a los pacientes, sus familias y la comunidad en general en el uso apropiado de las TIC. Acuérdense de la tecnología, ¿cierto? ¿Qué era la TIC? Para ir más clarito, era tecnologías de la información y la comunicación, que están a la orden del día. Pues ahora nosotros no podemos desconocer tampoco que las tecnologías de las que estamos rodeados van a desaparecer, no, van a aumentar y lo más probable es cierto que van a ser mucho más invasivas eh, para nuestra comodidad, por supuesto. Tiempo de exposición a la TV. En Chile, la encuesta Adimark, aquí el primer subtítulo. En Chile, la encuesta Adimark, Time, Ibope y Mindshare, ¿sí? Como mente, share, como una mente, colectivo mental, una cosa así, del año 2007, reveló que los niños de 4 a 12 años ven 4 horas de televisión por día. El 70% de los niños menores de 3 años ve televisión de forma habitual y el 75% de los niños tiene una tele en su pieza. En la sexta encuesta nacional del Consejo Nacional de Televisión del 2008, hay 2,4 televisores por hogar. De hecho, yo estoy contando las teles de la casa de aquí, 3, por ejemplo. Sin contar con las pantallas chicas, que serían 3 más. Eh, claro, vayan haciendo juicios de su situación particular también. 53% de ellos posee computador en el año 2008. Ojo, estamos hablando de más de 10 años. Un 57,7% dijo haber visto contenidos inadecuados, tales como vocabulario grosero, escenas de sexo, violencia, trato discriminatorio y contenidos de adultos en horario para menores. De hecho, usted puede poner Netflix si no tiene restricciones, ¿cierto?, de uso. Lo más probable es que los niños se puedan encontrar, por ejemplo, ya ha pasado, de hecho nosotros somos testigos de eso como papás, como apoderados y como profes, de que hay niños chiquitos de primero básico, ¿cierto? Preferentemente, de kinder, en el caso del curso de mi hija, que han visto el juego del calamar, por ejemplo. Es una serie que está recomendada para personas mayores de 18 años. Y con criterio, ojo, ah, fuerte. Además del tiempo frente a la televisión, a la pantalla, perdón, hay otros factores que influencian el efecto de los medios en los niños, incluyendo el nivel de desarrollo del niño, ¿cierto? Su susceptibilidad individual, o sea, qué tan susceptible puede ser. De hecho, hay evidencia de eso, más allá de lo que se ponga aquí. Y si estos ven televisión solos o acompañados por sus padres, porque eso también puede ser una diferencia sustancial. Y ahí tenemos que poner pausa porque el texto sigue y es lo que ustedes tienen que hacer como tarea. ¿Ya? Leerlo, a eso me refiero. Entonces, el tema de investigación abordado por la autora es un tema que podríamos considerar interesante. No sé si ustedes comparten mi opinión. Como yo sé que no van a hablar mucho, yo asumo que sí. ¿Ya? Por el tiempo. ¿Con qué área del conocimiento se relaciona el artículo leído? Ya sabemos, ¿cierto? Con la neurología, con la neurociencia. ¿Estás de acuerdo con las conclusiones de la investigación? Eso todavía no lo sabemos. Vamos a suponer que sí, porque como es una científica prestigiosa, ¿cierto? Y tenemos un récord de sus títulos, sabemos que es una señora que sabe, entonces vamos a suponer que vamos a estar de acuerdo. No podemos no estar de acuerdo.
Nosotros no sabemos, ella sabe. O sea, ¿qué tenemos que decir? Sí, sí, sí. No, no, pero ahí ustedes pueden obviamente no estar de acuerdo con la conclusión porque puede ya estar, tener todo un trabajo científico, ¿cierto? Y como concluir, la tele es mala, hay que quemarla y tirarla por la ventana. No puede ser. No, pues, entonces, no puede que no sea la conclusión, evidentemente, pero uno puede no estar de acuerdo con sus propios parámetros, por supuesto. Lo importante es leer el texto para poder caer en esa conclusión, la que sea. ¿Crees que las fuentes de informaciones utilizadas en el estudio son confiables? Ahí ustedes tienen que checar lo que acabamos de ver, por ejemplo, Adimark, Mindshare, ¿cierto? A propósito, el Consejo Nacional de Televisión, ¿serán fuentes confiables? Ahora, si decimos sí, es decir, ¿por qué son confiables? Bueno, Adimark es una entidad, ¿cierto?, encargada de recoger datos estadísticos específicamente a través de encuestas, de consultas, ¿cierto?, a la ciudadanía, bastante prestigiosa y de muy buena seriedad, o sea, mucha seriedad, perdón. Hay estudios de mercado en general, ¿cierto?, el comportamiento de las personas frente a ciertos productos, etcétera. ¿Sí? Sí, le creemos. Mindshare no la conozco. No sé qué será. O sea, ahí tendríamos que ver quiénes son los que están detrás de Mindshare y que han hecho, ¿cierto? Particularmente como recogida de datos. Qué tan confiables pueden ser, ¿cierto? Sus encuestas y todo. Y el Consejo Nacional de Televisión, sabemos, ¿cierto?, que está compuesto por los canales de televisión abierta, ya lo sabemos, particularmente, o sea, perdón, esa es Anatel, estoy confundiendo. El Consejo Nacional de Televisión es un consejo que es un ente regulador del Estado en torno, ¿cierto?, a la programación que se emite preferentemente de acuerdo con el contenido, con el horario, la audiencia, etcétera, etcétera. Entre otras cosas que controlan ellos, ¿cierto?, que regulan. Que está bien, por supuesto. No es un órgano censor, es un órgano, ¿cierto? Podríamos decir como ordenador. Suena como lo mismo. Entonces sí, sí podemos decir que son instituciones confiables como fuentes de información. Pero eso lo tienen que responder ustedes, porque después van a haber otras menciones a otras instituciones o fuentes de información también, otros autores, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, aquí importante en esta parte de la clase señalar que estamos trabajando en torno a la unidad 2. Yo dije unidad 1, unidad 2, pero del año, ¿cierto? Pues estamos como en torno a eso de ir recogiendo tareas para poder completar, ¿cierto? Estas 2 semestres que están divididos, el año está dividido, ¿cierto?, en estas 2 unidades, 2 semestres. En la unidad 2 estamos en esta tarea, la tarea 4, que haría una tarea, la 5, que sería la producción del texto, que es lo que voy a presentarle a continuación. Entonces, la tarea 4, que es análisis de un artículo científico, esta tarea de este artículo científico en particular estoy hablando, va a estar habilitada a partir de las 3 de la tarde, o sea, en 18 minutos más. ¿Ya? Que es lectura del texto, está adjunto, ¿cierto? Y le responder en el formulario que está también adjunto, obviamente su apreciación sobre lo que dice el texto. Ya tienen que leerlo y responder. Nada más. No lo dejen estar, no lo dejen pasar porque esa tarea hay que tenerla lista el 5 de noviembre. ¿Ya? Y si se dan cuenta, contamos 1, 2, 3, 4, las 4 tareas, 4 notas, listo. La quinta tarea sería, bueno, ahí está lo que estoy hablando, ¿cierto? La quinta tarea, la tarea final, se entrega el 12 de noviembre y es en torno a uno de estos temas que ustedes tienen que elegir. Pueden juntarse con algún compañero o compañera, ¿cierto? Particularmente, elegir un tema de los que están expuestos aquí y hacer una breve investigación, muy breve, obviamente incluyendo dentro de la investigación una cierta metodología, una estructuración, un lenguaje formal, por supuesto, yo no estoy pidiendo un lenguaje científico ni mucho menos, un lenguaje formal, y lo más importante, bueno, de ahí voy a hacer una rúbrica sobre esto, pero estoy explicándolo aquí para que ustedes entiendan. Es lo que uno espera de un trabajo en una asignatura como la lengua especializada, o sea, lenguaje, lectura y escritura especializada. Eh, entonces, mucha formalidad en la presentación, en el texto que uno está haciendo. No muy extenso, estoy hablando de una carita de texto, no más que eso. Puede ser un poquito más, pero no tanto. Y particularmente agregar las fuentes de referencia bibliográfica. Eso es súper importante.
O sea, sí tiene que ir una bibliografía de dónde sacó la información para poder responder a las preguntas que son básicamente lo que sale en esta parte. Entonces, cada pregunta es un tema, cada tema, ¿cierto? Un universo científico al que podría usted dirigirse para poder buscar información y responderla, ¿ya? Y esa información, esa fuente de información, citada como bibliografía, ¿ya? Esta sí se entrega el 12 de noviembre y con eso checamos el año. Ahora sí, ¿ya? Breve informe de investigación. Ahí está, va saltadísimo. Entonces, para ir cerrando el epílogo de la clase, vamos a hablar de las características principales de los textos especializados, que ya sabemos, ¿cierto? Son principalmente muy estructurados porque cumplen cierta metodología en su producción. Entonces, la investigación ya debe ser metodológica. Entonces, la respuesta a esa metodología es un texto que esté acorde con esa estructuración, con esa metodología, con el famoso paso a paso. ¿Por qué crees que es importante aprender a analizar este tipo de textos? Porque ustedes eligieron un área de conocimiento matemático, ¿cierto? Y probablemente van a seguir carreras universitarias también científicas. Entonces, van a estar, y si no, las humanidades también lo tienen, ¿cierto? Tenemos también una preparación científica, por supuesto. Yo tuve psicología, neuropsicología, lingüística, entre otras áreas científicas que son prestigiosas. Entonces, ahí también van a tener muchos textos que leer, muchos papers, ¿cierto?, que analizar y que producir también. No se queden solamente con lo que estoy pasando aquí. De hecho, lo que estoy abarcando es solamente la superficie de lo que es un texto especializado, para que tengan en consideración. Y eso, en relación a la actividad de inicio, que era lo que habíamos visto, el aporte que hace un texto científico en particular a una investigación es dar el pie o permitir a nosotros como personas comunes y corrientes aproximarnos al conocimiento. Eso es todo. O sea, súper importante, pero un gran logro que intentan hacer esto, ¿cierto? Particularmente. Hay que reconocerles esa importancia. No sé si debería ser habitual que nosotros leamos artículos científicos. Lo vamos a plantear en algún consejo de profesores seguramente a propósito de las lecturas que puedan hacer en otras asignaturas. Porque en lenguaje, claro, literatura, van a leer literatura, poemas, que el cuento, que la novela, que sé yo, pero es también importante que ustedes vayan leyendo textos que no son necesariamente literarios y que abarquen ese otro, otra parte del conocimiento que es fundamental y que no está dado necesariamente por nosotros como profesores, sino a través de investigadores e investigadores con otros. ¿Ya? Eso pues, chiquilines y chiquilinas. Con eso cerro la clase de hoy. Acuérdense que la tarea está disponible desde las 3. Como dice en la misma tarea, en la instrucción, ponga mucho eso, ojo, está mi número de teléfono para que si tienen cualquier duda, por supuesto, pueden hacérmela llegar a través del WhatsApp, ¿ya? Si presentan alguna dificultad, etcétera, 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 ¿vale? Así que eso, pues, los escucho y espero que tengan alguna duda porque eso me gratifica, porque quiere decir que están trabajando. Y no dejen pasar el tiempo. El tiempo es oro, sobre todo ahora que nos queda menos de un mes. Cuídense mucho, cariñitos y pórtense bien. Chau, chau. Digan chao, por lo menos. Chao, profe. Ahí sí, chao. A ver si están escuchando, yo creo que sí. Bueno, cuídense mucho. Chau.